es que las últimas Bien, tuve ahí un aviso de que se está grabando, por eso la interrupción. En este concepto es que las recomendaciones últimas siguen siendo el poder avanzar con el mayor conocimiento hacia el sentido de la medicina de precisión. Y es así que en la última publicación de actualización que hace la Sociedad Americana de Oncología, es que nos establece criterios mínimos para los tumores por lo menos más frecuentes, aquellos que llamamos dentro de los no pequeñas células, el adenocarcinoma o el escamoso, ¿no? El no escamoso o el escamoso. Entonces, dentro de esos criterios mínimos, tenemos que exigir la posibilidad de conocer al sistema de salud, al equipo multidisciplinario que atiende, aquel que va a recibir al paciente de entrada, aquel que le va a poner el diagnóstico con un método quirúrgico, aquel especialista que lo va a evaluar en el laboratorio como los patólogos, los biólogos y a los oncólogos en general, tenemos que exigirnos y exigir que tengamos este tipo de biomarcadores. Entonces sabemos que al menos y mínimamente necesario para un estadio localmente avanzado o avanzado, tenemos que conocer el estatus PDL1, que es aquel que nos va a determinar un valor predictivo de las terapias que se denominan inmunoterapias. Y para el nuevo escamoso, no solo estaría este biomarcador, sino que hay otros que forman parte de la expresión de receptores y de mecanismos de proliferación tumoral que tienen que ver con el EGFR, el LK y el ROS1. Nosotros de rutina, tanto a la hora de decidir qué tipo de biopsia, para qué tipo de diagnóstico vamos a apuntar, en un equipo multidisciplinario tomamos la decisión en función de ello y pedimos al patólogo, de acuerdo a nuestro criterio y de presunción, que nos preserve muestra para poder hacer todo este tipo de testeos. La siguiente, por favor, Juli. La siguiente diapo. Bueno, no, una antes. Y aquí, que es donde quiero explicar. ¿Por qué todos estos testeos? Porque de acuerdo al tipo de tumor, de acuerdo al estadio, de acuerdo a las probabilidades, vamos a tener la posibilidad de tratar a los pacientes con distintos tipos de esquemas, desde los más empíricos o menos precisos hasta los más precisos. Y es algo que se va a abordar en la charla venidera y que me gustaría que también se genere algún tipo de interrogante para que podamos conversar. Es qué sucede cuando este tipo de biomarcadores no está presente desde el inicio. Entonces yo quería explicar estos gráficos, el adenocarcinoma o no escamoso y el escamoso, que eran los más frecuentes. Fíjense que para el adenocarcinoma hoy se sabe y se conoce información que hay que buscar los biomarcadores, porque de alguna manera o por alguna técnica nos puede quedar afuera la posibilidad de tratar precisamente a un paciente, porque casi el 60% de los pacientes que se van a presentar en nuestra consulta con enfermedad localmente avanzada o avanzada tienen algún driver de manejo, algún biomarcador que nos puede ser predictivo para seleccionar el tratamiento más preciso. Y tal vez con el escamoso, que era menos exigido en la diapositiva previa en cuanto a los requerimientos mínimos, tengamos menos información por las características propias de las células que desarrollan en ese tumor, pero de todas maneras no es inferior al 30%. ¿Y qué pasaría si de entrada no lo tenemos? Bueno, ahí aparece una teoría que tiene que ver con la teoría de la evolución, de la selectividad. Esta teoría darwiniana nos dice que la naturaleza interviene en una selectividad natural. Bueno, les quiero decir que cuando nosotros elegimos un tratamiento en los pacientes que no tienen biomarcadores por los métodos conocidos, haciendo los esfuerzos diagnósticos, después de esos tratamientos generamos presiones celulares, selectividades por intervención del especialista, donde suelen aparecer pools de células de proliferación o mutaciones que se van adquiriendo por este fenómeno de exposición, que nos permiten en una segunda línea o hasta en una tercera línea volver a estudiar esto que tiene que ver con la medicina de precisión. Entonces, adelantándome a esto que quería conversar, sabemos que los biomarcadores nos van a dar una oportunidad
muy importante para elegir el tratamiento más adecuado y más preciso, que se va a traducir en beneficios clínicos para el paciente, con mayor calidad y expectativa de vida, sino también que el hecho de no tenerlos de entrada no limita tanto al especialista como al paciente y al grupo de trabajo en general a que frente a alguna progresión o algún resultado no deseado del tratamiento en curso, tengamos la posibilidad de volver a buscar alguna otra nueva alteración. Así que explicando estas últimas diapositivas, te vuelvo a dar lugar a vos, Juli, para que nos sigas ilustrando con tu conocimiento. No, simplemente quizás, ya que trajiste el tema, digamos, a ver, los drivers en general, que son los que generan el tumor, suelen encontrarse en la mayoría de los casos de entrada, porque en general suelen estar asociándose a esa oncogénesis, esa generación de tumor. Es cierto que muchas veces podemos no detectarlos por la muestra de la que partimos o también por los métodos de testeo y el conocimiento actual, que esto también va a ir creciendo a medida que pase el tiempo y se descubran nuevos drivers, nuevas mutaciones y demás. Así que, digamos, es un campo que la verdad que crece a pasos agigantados y de los cuales se van desarrollando, o sea, no solo conocimiento en relación a los drivers, sino también a opciones de tratamiento diferentes. Así que, digamos, bueno, simplemente quizás Comparto. mencionar eso. Comparto. Hay mutaciones o alteraciones que son troncales, que están desde el inicio, Sí. son las más frecuentes. Hay otras que dependen del sitio de la biopsia o la calidad de la muestra. Bueno, sin ir más Sí, y lejos, sin duda, el PDL1 que hablamos en inmunoterapia sí. depende mucho si la muestra es del tumor primario o si es de alguna lesión metastásica o de proliferación. Tenemos restricciones en ese mismo ejemplo sobre posibilidades si se puede obtener a través de biopsia líquida de información, que sabemos que no, de la misma manera de que hay determinados tejidos que no aportarían, digamos, una información clara en ese sentido para tomar como ejemplo. Entonces, bueno, nos pasa con alteraciones que antes no buscábamos del ENTRAC o del CARRAS o el fosfoinositol 3-fosfato, que no las teníamos en pacientes por ahí que se buscaban estos targets o estos drivers 3 o 4 años atrás, algo que sean de trabajo científico, es que hoy los tenemos. Por eso es que hacía la mención de la Sí, posibilidad y la necesidad de la rebiopsia, pero queda clarísimo, sí. Muchas gracias por el aporte. sí. Y ahora le damos pie a Gladys para que, nada, para que nos ilustre ella ahora con su Ah, perdón, experiencia. equivoqué yo la secuencia, entonces muchas gracias. Sí, te escuchamos, Gladys. Gracias, Mariano, gracias, Juli. Eh, la verdad que es súper interesante todo lo que plantean, está abriendo muchas posibilidades para los enfermos en este momento, cuando ellos buscan siempre soluciones, buscan la esperanza, buscan, sin poder entender mucho también a través del diagnóstico que tuvieron. Entonces aparece en la fundación el paciente y aparece, sino también muchas veces la familia que se acerca porque todo esto es como mucha información y poco conocimiento, además del shock que les provoca saber que tienen un diagnóstico que tal vez ni siquiera lo tienen claro todavía. Entonces, abrir las puertas desde la fundación, abrir una esperanza y abrir dando y brindando herramientas para tanto como para el paciente como para la familia que se acerca primero. Nos encontramos con personas que no saben tan bien qué tipo de preguntas hacer. Entonces, cuando estamos en terapia, que está en el grupo nuestro también hay terapia, los recibe, los orienta, les calma las ansiedades, trata de hacer que ellos puedan formular una pregunta correcta, tanto el familiar como el enfermo, porque es tal la pérdida de la conciencia y del estado normal que venían teniendo en su día a día, que se dan cuenta que esta cambia su rutina, que no saben cómo expresarse, que no saben cómo preguntar, se angustian, tienen insomnio, esperan resultados y esas noches son eternas. Entonces es un tiempo para ellos en donde poner atención y poder desarrollar la gestión emocional es primordial.
hacemos muy buen equipo con la psicóloga, porque tal vez de repente las primeras sesiones para un enfermo que encuentra que se le desarmó su mundo, que todo su día a día cambia. Tenía planes, tenía proyectos, en ese momento desaparecen y se desvanecen. Aparecen hijos que viven fuera, aparecen familiares que se sienten que tienen que ocuparse y ayudar, pero el paciente también a veces notamos que le cuesta recibir ayuda, quieren intentar ir solos hacia adelante, y en todo ese tiempo van pasando los días, van pasando las horas, hay resultados que están por aparecer, que parecería que nunca llegaron. ¿Y qué pasa? Ahí vamos a poner la siguiente diapo, Juli. Ahí tenemos que empezar a entender también que la mente y todo lo que es el pensamiento está vinculado con la respiración. Entonces, hay estudios que demuestran que la respiración y las neuronas controlan y moderan específicamente la tensión, la vigilia y la ansiedad. Estos pacientes están llenos de ansiedad, llenos de esperanza y llenos de miedo también. El miedo es una palabra que es la que va por delante de ellos, y luego eso también se traduce en inmovilidad, se traduce en la pérdida de poder tomar decisiones, en sin saber hacia dónde ir, no poder respirar. Casualmente no pueden manejar esa emoción, entonces empiezan a acrecentarse cada vez más en la repetición de esos pensamientos que los lleva a insomnio, a intranquilidad, a también cambio de carácter, falta de aire. Encontré muchos de los pacientes con una posición en la cual no podían respirar y se sentían ahogados. Entonces, la mente no puede parar y tampoco encuentro de qué manera respirar. Entendemos desde lo científico que también alinear el ritmo circadiano a través de la respiración, voy a trabajar sobre sistema nervioso simpático y sobre sistema nervioso parasimpático. En las sesiones que brindamos de meditación y de respiración, se nota una gran mejoría y un alivio, ya sea momentáneo, pero es una sensación que tal vez en ese momento ellos desconectaron y no pueden volver y no saben cómo volver. Entonces, una de las ayudas principal es poder llevarlos a ese lugar donde ellos puedan volver a regular, a una respiración calma, a un estado de atención y observación de lo que está pasando, sin generar demasiada repetición en sus pensamientos, intentar de que puedan parar, que respiren más calmos y llevarlos a un estado de bajar ese estrés que genera la ansiedad, bajar el estrés de continuamente seguir pensando en todo esto que puede llegar a pasar, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, la biología normal del cerebro es llevar a que un cuerpo sobreviva, pero entrenamos la mente desde el dolor o desde el placer. En el trabajo de la respiración y de la meditación, lo que buscamos es marcar esa diferencia. ¿Cómo llegas con un estrés mental y te llevamos a un estado de calma, de placer en cuanto a puedas respirar, puedas sentir otra vez el cuerpo y puedas enfocarte en la mente, en el presente, es acompañar y brindarles nuevas herramientas. Enseñarles ellos también que pueden empezar todos los días una nueva manera de vivir, que nunca es tarde, olvidarnos de que tenía proyectos, empezar a aceptar qué es lo que viene y qué momento estoy viviendo. Aceptar quiere decir, estoy en este momento, pero lo puedo transformar. Transformar en un estado un poco más calmo mientras espero posibles resultados que tardan en llegar, pero básicamente eso también genera un caos mental. Entonces vuelvo a la calma, porque no me puedo adelantar al proceso. Eso muchas veces lo explicamos. Tiene un proceso, hay que darle el tiempo al proceso de espera de ese resultado. En el mientras tanto, elijo cómo pasar mi día a día. Llevar todo eso a un entrenamiento mental nuevo para ellos,
para no generar traumas en la mente, huellas en la mente, surcos, impresiones. Es un trabajo terapéutico conjunto con la psicóloga que los ayuda bastante entendiendo que es un momento de dolor y de pelea constante con la mente, en el cual tenemos que corrernos de ese lugar. ¿Para qué? Para generar energía vital, energía de prana, que es la esencia fundamental para que el cuerpo pueda estar tranquilo y pueda ir recuperándose de toda esta enfermedad que vino. Alinearse al ritmo circadiano también es un momento donde voy a trabajar en mi estado de alerta durante el día, pero durante la noche la calma. Entonces, las meditaciones se las recomendamos siempre y tienen modos de hacer porque lo aprenden y lo siguen practicando en la noche para poder dormir y recuperarse, obtener esa energía vital, estar más saludables para recibir el tratamiento que vayan a recibir. Yendo de una manera más tranquilos y menos estresados, el tratamiento también va a tener otro efecto. Crear nuevos hábitos, aprender de nuevo. Todos los días es un aprender. Aceptar sin juicios, sin juzgar, sin juzgarnos, aceptar la ayuda del cuidador, del hijo o de la persona que esté a cargo y acompañarlos y en un día a día entender que la medicina también son las palabras que nos decimos y entender que la vida va a encajar en la forma en que encajen mis pensamientos. Trabajar sobre eso es fundamental para nosotros porque notamos que es una herramienta mientras se esperan todas estas posibilidades enormes que se pueden abrir, porque la verdad está en la ciencia, la verdad está en lo que a cada uno le pueda llegar como destino o como sea, pero conectar con ellos mismos es fundamental y trabajar en eso es hermoso, es a veces un poco difícil, pero cuando lo empiezan a probar se dan cuenta que todo el entorno se alinea. Hacemos meditaciones y a veces tienen mascotas y las mascotas están alteradas también y mientras estamos meditando empieza a haber una calma, todo vibra de otra manera. Entonces es fundamental para ellos sentir eso porque se corren, aunque sea una hora, del lugar donde tienen la cabeza como si tuvieran una nube llena de problemas. Entonces, aliviarlos es sagrado y es hermoso poder estar desde el otro lado, ¿no? Escucho todas las posibilidades que nos brindan ustedes y desde el otro lado poder contener, recibirlos para la fundación es un honor y es hermoso poder acompañar estos procesos por más duros que sean. Qué bueno, Desde mi lugar, súper agradecida por todo lo qué- que hacen, porque siempre nos cuentan los pacientes, así que les doy la palabra al que a Juli. siga. Yo te quería decir, Gladys, qué bueno todo esto que contás, porque no es algo de lo cotidiano que podamos muchas veces reflexionar en el consultorio. Me quedo con estas dos palabras que vos usaste. Aceptación no es resignación, hay muchas cosas que se trabajan y no es que te queremos interrumpir, sino que te guardamos un poquito para más adelante, así continúa Juli. Por eso era Sí, que... una sola cosa después la voy a cerrar y nada más. Dale. Sí, sí, Juli, gracias. No, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacen. La verdad que es fundamental ese apoyo para los pacientes desde tu trabajo y desde la fundación. Así que nada, sobre todo, nada, gracias por dejarme formar parte de la actividad. Lo digo sinceramente. Bueno, y entonces, como la idea es cerrar con algunos mensajes finales donde podamos participar nosotros tres y Nacho también te invitamos a participar. Uno de los mensajes tiene que ver con que todos estos datos obtenidos a partir del testeo molecular son datos privados, son datos que son del paciente, toda esta información genética de la que estamos hablando, y que también es responsabilidad de los laboratorios preservar su integridad. Digamos, este me parece que es un punto importante para discutir y conocer.
Otro de los puntos tiene que ver con que obtener un diagnóstico preciso a través del testeo molecular es un derecho. Esto lo explicó muy bien Mariano, donde hizo referencia a cómo hoy puede cambiar este tipo de abordaje basado en el estudio de biomarcadores, puede tener un impacto en cómo se va a encarar las opciones de tratamiento, cómo se va a encarar el abordaje de la enfermedad de ese paciente. Entonces, poder acceder a estos testeos es fundamental. No sé si Mariano querés mencionar algo en relación a esto. Eh, Está muy claro, yo aportar que la información es privada y eso tiene que ver con muchísimos alcances. En Argentina está resguardada por una ley de habeas data, es como todo, toda información médica le pertenece al paciente y es de acceso por sus actores intelectuales de la historia clínica y del tratar de ese paciente, que son los profesionales del equipo de salud y tiene que ver no solo con aquello que pueda resguardar digamos, la integridad del sujeto, sino con esto que claramente dice Julieta, de que esa información hoy en el mundo de la Big Data es muy importante y que por ahí en ese tipo de perspectivas se pierde el verdadero interés del individuo. Entonces lo primero que hace la medicina es identificar y entender, digamos, el resguardo de la garantía jurídica de que esa información es privada y es individual de cada paciente. En cuanto al derecho, bueno, celebro diciendo esto, que por suerte en Argentina la salud sigue siendo un derecho y todos tenemos derecho a tener el mejor estado de salud y para eso debemos conocer cada uno de los procesos por los cuales transitamos y debemos acceder en la medida de lo posible a cada uno de esos elementos, ¿no? Es un sistema con un equilibrio muy delgado en cuanto a la oportunidad de acceso, a lo que llamamos equidad o igualdad, pero que en la medida de lo posible, a través de estas garantías constitucionales, entendiendo que la salud es un derecho, poder acceder a cada uno de estos métodos de precisión y de selección diagnóstica y terapéutica. Así que si con esto aporto, es esto lo que quería comentar. Bueno, otro punto que me parece también importante resaltar cuando estamos describiendo todas estas opciones de testeo y también las opciones de tratamiento que puede haber cuando uno hace este tipo de estudios, me parece que es importante eh, nada, hablar de que no todos los tratamientos ni todas las pruebas diagnósticas pueden estar disponibles en todas las instituciones ni regiones y esto nos puede condicionar al tipo de estudios que vamos a poder acceder. Eh, pero bueno, es algo que va creciendo y por suerte estamos relativamente bien si lo comparamos quizás con otros países de la región. En general, la verdad es que uno puede acceder, nosotros tenemos la suerte de poder hacer casi todos este tipo de estudios in situ en el laboratorio y esto no solo nos acerca a la medicina de precisión, sino que también nos hace formarnos como profesionales de la salud y participar en este tipo de actividades teniendo otra visión. Así que en ese sentido, súper contenta de poder tener esa posibilidad. Bueno, no sé si Bueno, alguien tiene algo para no. comentar en relación a esto. Me parece muy importante esto que decís porque, de nuevo, pensando en nuestro territorio, la Argentina es muy extensa y heterogénea. El sistema de salud tiende a identificar en el concepto del derecho a la salud cuáles son las necesidades y requerimientos, porque las necesidades nos posicionan en este concepto de la equidad. Y nuestro sistema, a pesar de estas debilidades, tiene grandes fortalezas con las que menciona Julieta, que hoy su experiencia pasa por una labor principal en un hospital de comunidad, es un hospital también de medicina privada, pero que no obstante ello tienen un montón de programas de desarrollo social donde es un hospital abierto a las charlas informativas, a las segundas opiniones académicas, a trabajar, digamos, en la comunidad en general, sin limitarse al interés esto de la organización privada. Y lo mismo nos pasa a nosotros en el Hospital Tornú. De hecho, el mejor ejemplo es poder realizar esta charla.
Recibimos hasta de argentinos a través de la fundación que de alguna manera, por alguna cuestión, residen fuera de nuestro territorio, consultas y los asesoramos, a sus familiares, a quienes están en otras jurisdicciones, en otras provincias. Desde el punto de vista de nuestra institución, cada uno de los colegas son receptivos a la hora de poder dar una segunda opinión, de proceder a un diagnóstico de un paciente que no accede por métodos o recursos en la jurisdicción donde reside. Y bueno, y en el caso del Hospital Italiano tiene programas abiertos donde muchas veces nosotros nos encontramos testeando este tipo de biomarcadores a través de distintos laboratorios, entre los cuales seguramente Julieta tiene la labor de poder precisar con mayor información diagnóstica a alguno de nuestros pacientes sin darse cuenta o sin haberlo elegido. Entonces, esto de pensarnos a todos como un sistema donde estamos entrelazados con distintas, tiene que ver con la disponibilidad de la tecnología o la curva de aprendizaje, sea de alguna manera menos difícil de sortear, ¿sí? Así que sí, es lo que yo le puedo agregar, digamos, al lado positivo de la observación que menciona en la diapositiva. Me gustaría hacer Bueno, mención y también, perdón. sí. No, no, por favor, No, hacer un te comentario escuchamos. también para que un poco está alineado y con las herramientas que Gladys junto con María Laura, la psicóloga, dan a los pacientes y familiares, que hay un montón de pacientes que también por los estadios tardíos en los que son diagnosticados o por su condición física, por distintas, como lo llaman ustedes, comorbilidades o su condición física en general, a veces no pueden acceder a esto, pero ahí el trabajo de la fundación es el mismo, ¿no? El sistema de salud, como decía Mariano, se va ordenando y aparece un montón de innovación, tanto en la fase de diagnóstico como tratamiento, pero todo eso se va encastrando y concatenando de alguna manera en el sistema de acuerdo a las posibilidades que tiene el sistema. Decía Julieta, Argentina está muy bien posicionado a nivel regional, sin duda eso es súper eh, marca tendencia, digamos, Argentina en la región, sin duda, pero hay un montón de pacientes que en ese acomodamiento de todo y en su condición física no acceden, pero ahí el trabajo de la fundación es el mismo. Es el mismo, es ese hincapié que decía Gladys en vivir el día a día, en aprender a respirar, en poder tener ejercicios y herramientas que lo ayuden a manejar la ansiedad. Quería traer esto porque creo que son muchos los pacientes que lamentablemente a lo mejor no pueden entrar dentro de este circuito, de este mecanismo de conocer más el tumor y poder dar una respuesta más adecuada. Me parecía una forma importante de traer a colación y a rescatar el trabajo que hacen María Laura y Gladys, porque eso está disponible para todos, ¿no? Perdón, Julieta, sí. No, por favor, me parece fundamental la intervención y creo que sí. A ver, todo esto va avanzando y ojalá que cada vez haya más acceso y también podamos tener más información, haya más biomarcadores accionables y más drogas a las que podamos acceder. Sin duda, ojalá que, digamos, todo esto siga creciendo como viene creciendo. Así que bueno, eso por un lado. Y como mencionaba Gladys, o sea, tener una comunicación abierta y con confianza con el médico tratante es fundamental para poder tomar decisiones informadas en relación a lo que es el abordaje de esa enfermedad y transitarla de la mejor manera posible y no cabe dudas que poder expresar entonces qué preocupaciones tiene el paciente, qué preocupaciones tiene la familia y poder hacer preguntas que pueden referirse a distintos tópicos, tanto desde el estudio que se va a realizar ese paciente como el resultado que recibe y qué implicancias concretas tienen las opciones de tratamiento, son todos puntos que son muy importantes y que es, digamos, fundamental la comunicación que se da con el médico. Y bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más en relación a estos puntos. Solo para reforzar la importancia de la diapositiva es que, por suerte, nos toca la era en el cual la medicina no es más paternalista, la medicina no es unipersonal,
a partir de las decisiones de un único médico, sino que es el trabajo interdisciplinario que continuamente nos sigue desafiando para que cada vez en el equipo participen otras especialidades que no solo pertenezcan al área médica, sino que el equipo de salud entendido de una manera más global, donde empezamos a trabajar más con biólogos, empezamos a trabajar como nos pasó en los tratamientos con físicos para diseñar los tratamientos radiantes, empezamos a trabajar con genetistas para asesorarnos qué es lo que hay que ir a buscar o de qué manera podemos elegir mejor nuestros biomarcadores de screening o anticiparnos a la enfermedad. Y empezamos a entender que esto que la medicina occidental llama, lo que llamaba medicina alternativa, lo que a mí me gusta es la medicina integral y de complemento, entender que debemos trabajar en forma interdisciplinaria, permitiéndonos que cada vez más podamos tomar decisiones con una mirada más plural. Y esto no se limita al equipo de salud, incorpora al paciente. Entonces dejamos esa medicina paternalista para hacerla de la medicina informada, esto que vos mencionás, donde el que toma la decisión es el paciente y su entorno familiar, y esa decisión requiere de la comprensión y del conocimiento de lo que toca transitar, ¿no? Entonces, en ese sentido celebro esta diapositiva porque es muy importante, ¿sí? Define una época actual de la medicina y define un cambio de paradigma de cómo hacemos el abordaje de estas enfermedades tan complejas que no solo se limitan al paciente, sino que afectan mucho al entorno familiar y es un desafío para el sistema de salud desde el punto de vista de la búsqueda de la equidad. ¿Mm? Qué bueno. Yo quería hacer una pequeña intervención, si me permiten. En base a lo que estabas diciendo vos, Mariano, sobre el cambio de era. Me operaron hace 21 años de cáncer de pulmón. Julieta, tal vez estabas en el colegio todavía, ¿no? Hace 21 años. Y la verdad que es otra era, pero otra era increíble. No había marcadores, no había no había nada, no había nada. Eh, Ni siquiera te ofrecían un terapeuta y es terapeuta que te vaya a ver, y eso que me operaron en uno de los mejores lugares, ¿no? Y agradezco porque fui bien operado, pero el cambio de era que se referían ustedes es impresionante y me parece maravilloso, la verdad eso. Bueno, y agradecerles porque fueron tan claros en explicarlo. Así que nada, eso quería comentar nada más. Gracias, Peter. Muchas, Me parece muchas súper. gracias. No saben lo importante que es para nosotros poder, primero, darle lugar a una persona como Julieta, que trabaja en un lugar que está como, si uno ve la ruta del paciente, está como aislada, porque está como invisible. Y tiene, sin embargo, como pudimos ver recién, en todas las presentaciones, un rol fundamental, fundamental. Y no los pacientes y los familiares no lo conocen. Su esfuerzo, su profesionalismo, todo eso impacta directamente en la calidad de vida a la que puede acceder ese paciente. Así que súper agradecido y a partir de este material de generar este material vamos a poder difundirlo mucho. Y después lo otro, poder traer, aunque ustedes como profesionales médicos adhieren a esta visión como más integral, poder traer un poco de la experiencia que nos compartió Gladys, de qué representa para un paciente Fundamental. aprender a respirar, reaprender, vivir el hoy, ¿no? Un montón que son como latiguillos por ahí que uno repite, pero que están Gladys y ahí, María Laura, remando en el día a día, sorteando la angustia, encontrando los referentes positivos del entorno para apoyar juntos. Es decir, desde ese punto de vista para nosotros es como súper valioso poder traerlo. Les agradezco muchísimo el tiempo. Ahí queda también para este y para quienes los vean más adelante nuestro mail como para poder tenerlos como consulta, responderlas, estar a disposición. Y bueno, si alguien quiere decir algo como cierre, de nuestra parte, no más agradecer. Lo que quería agregar es que a veces no se puede cambiar la situación, pero sí tratar de poder elegir cómo vivirla y transitarla. Y les agradezco a los médicos por todo lo que hacen en nombre de los pacientes. Gracias. Y a la Fundación por el lugar de poder acompañarlos. Gracias. Muchas gracias a todos. Yo quiero no terminar, me parece que el cierre lo tienen que hacer ustedes desde la Fundación, pero quiero aprovechar esta ocasión que es muy importante para decir, no todos los
tumores, no todos los cánceres tienen la posibilidad de identificar un factor de riesgo. No tengo dudas que hay algo que no cambió, Peter, desde tu época y que el principal factor de riesgo sigue siendo el cigarrillo. Absolutamente. Identificar Está ese bueno que lo diga. factor, porque hemos cambiado los médicos, ha cambiado la tecnología, tenemos más herramientas terapéuticas para ofrecer, pero el adversario sigue siendo el mismo. El Sí, cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes cuando juntamos ambos sexos. El cáncer de pulmón sigue siendo uno de los tumores que más mata, por esto que decía Peter, porque más de la mitad de los pacientes consultan por la característica de la enfermedad cuando la enfermedad ya no está sí. localizada. Ah, Y al conocer este principal factor de riesgo y al haber hecho todo este recorrido de la innovación que yo le cité desde hace 3.000 años atrás a la era, pudimos descubrir hace muy poquito por metodologías científicas de que tenemos una herramienta más para combatirlo y es el screening. Entonces, sabemos que hay elementos de prevención que es no fumar y sabemos que hay elementos de detección temprana que es el screening de cáncer de pulmón, que es el seguimiento de la población de riesgo con tomografía de baja dosis. Entonces, a mí me gustaría como oncólogo clínico así terminar diciendo que hay que combatir el hábito del fumar, que hay que hacer los chequeos anuales y en la población de riesgo que tienen por hábito y por características propias de la población la posibilidad de hacer el screening de cáncer de pulmón que reduce la incidencia de patologías avanzadas y de la mortalidad por esta enfermedad. Con eso termino y les dejo a ustedes el cierre, que son los que permiten este tipo de difusión y de comunicación. Hola, si me permiten, quería hablar un segundito. Soy Claudia Hola, Bagnes. Claudia. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo estás, Claudia? Realmente les agradezco, un orgullo escucharlos. Muy buena la charla de parte de todos y la tarea que siguen haciendo. Creo que desde la medicina uno ha ido avanzando realmente muchísimo, desde que yo decía que escupís un poquito de una célula y ya hacíamos el tratamiento, ahora que hay que todos estos tratamientos que tenemos. Algo muy importante es que los pacientes sepan esto, que tienen que exigir ellos que le hagan un tratamiento acorde a lo que tengan y no lo primero que quieran darle y tratamientos atrasados, y entonces la sobrevida ha cambiado muchísimo, doy fe, en cuanto a la sobrevida, la calidad de vida de los pacientes. Así que es importante esto de que la población sepa. Yo en estos momentos estoy viviendo entre Estados Unidos y México, y realmente en Estados Unidos los pacientes exigen porque saben, y entonces el médico le tiene miedo a los juicios, ¿no? Porque no le están ofreciendo el tratamiento adecuado. Y en México los pacientes no saben nada, pobrecitos, y no exigen, son muy sumisos, entonces no reciben realmente todo lo que deberían. Argentina está en el medio, y creo que también es gracias a gente como ustedes que los pacientes se enteran, ¿sí? Y un momento durísimo para un paciente es cuando tiene el diagnóstico de un cáncer, hasta que tiene, bueno, vamos a hacer esto y tenemos esto para hacerle. Esos momentos realmente lo viven muy mal, así que todo el apoyo que pueda hacer la fundación, con esto de aprender a respirar, de la parte psicológica, de poder tranquilizarse y ponerse, realmente te cambia la vida un diagnóstico de cáncer, es importantísimo. Así que les agradezco y los felicito a todos. Era solo eso. Esa voz, Claudia, y para los que no sabían, con Claudia fundamos, está desde el primer momento en la fundación, hace creo ya 15 o 16 años, ¿no? Sí. Pero bueno, divino verte y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos. Ya estamos pasados del tiempo. Un beso enorme, Claudia, y el agradecimiento a todos por haberse sumado. No, muchas Muchísimas gracias a gracias. todos. Gracias, Les mando Clau. un abrazo Muchas grande. gracias. Muchas gracias.